Hola doctora, mi nombre es Regina Lucía Suárez Zapanaca y ahora les voy a hablar sobre la oxidación, eh, la fosforilación oxidativa. Aquí podemos observar en el cuadro un resumen general del proceso mitocondrial. El transporte electrónico se lleva a cabo en la membrana mitocondrial interna. Los componentes de la cadena de transporte electrónico mitocondrial se encuentran asociados formando tres grandes complejos supramoleculares, perdón. También hay dos transportadores móviles que comunican esos tres complejos. Cada uno de los tres complejos respiratorios acopla una reacción redox con el bombeo de hidrogeniones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio de intermembrana. El resultado final de la actuación de la cadena de transporte electrónico mitocondrial es la creación de un gradiente de hidrogeniones a través de la membrana mitocondrial interna. La importancia de la fosforilación oxidativa. La cadena de transporte de electrones es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. Los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones redox. La energía liberada en estas reacciones se captura como un gradiente de protones, el cual se utiliza a su vez para formar ATP en un proceso llamado quimiosmosis. Un conjunto, la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis constituyen la fosforilación oxidativa. Los pasos clave de este proceso mostrados de manera simplificada en el diagrama anterior incluyen la entrega de electrones por NADH y FADH2, los acarreadores de los electrones NADH y FADH2, reducidos en otros pasos de la respiración celular, transfieren sus electrones a las moléculas cercanas al inicio de la cadena de transporte. En el proceso se convierte en NAD plus NA y FAD, que pueden ser reutilizados en otros pasos de la respiración celular. La cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es un conjunto de proteínas y moléculas orgánicas incrustadas en la membrana, la mayoría de las cuales se organizan en cuatro grandes complejos nombrados del 1 al 4. En eucariontes, muchas copias de estas moléculas se encuentran en la membrana mitocondrial interna. En procariontes, los componentes de la cadena de transporte de electrones están en la membrana plasmática. Conforme los electrones viajan a través de la cadena, se desplazan de mayor nivel de energía a uno inferior y se mueven de moléculas menos ávidas de electrones a otras más ávidas. En esta transferencia de electrones cuesta abajo, se libera energía y varios complejos de la proteína utilizan la energía liberada para bombear protones desde la matriz mitocondrial al espacio de intermembranal para formar un gradiente de protones. Y debido a esto, las moléculas de FADH2 producen un menor bombeo de protones y constituyen menos al gradiente de protones, comparado con las del NADH. Después de los dos primeros complejos, los electrones del NADH y el FAD2 recorren exactamente la misma ruta. La quimiosmosis serían los complejos del 1, 3 y 4 de la cadena de transporte de electrones, que son bombas de protones. Conforme los electrones se desplazan cuesta abajo energéticamente, los complejos capturan la energía liberada y la usan para bombear iones de hidrógeno de la matriz hacia el espacio intermembranal. Este bombeo genera un gradiente electroquímico a través de la membrana interna de la mitocondria. En algunas ocasiones el gradiente se llama fuerza proton motriz y pueden pensar en ella como una forma de energía almacenada. Como muchos otros iones, los protones no pueden atravesar directamente la bicapa de fosfolípido de la membrana debido a que esto es muy hidrofóbica en su interior. Por el contrario, los iones del hidrógeno solo pueden moverse por su gradiente de concentración con la ayuda de proteínas de canal que forman túneles hidrofílicos a través de la membrana. La membrana interna de la mitocondria, los iones de hidrógeno solamente cuentan con un canal disponible, una proteína transmembranal conocida como ATP sintasa. Conceptualmente, la ATP sintasa es muy parecido a las turbinas de una planta de energía hidroeléctrica. Una vez, en vez de activarse con agua, se activan con el flujo de iones de hidrógeno que se desplazan por su gradiente electroquímico y este flujo causa que la ATP sintasa gire y catalice la adición de un fosfato de ADP
con lo que captura la energía del gradiente de protones en forma de ATP. ¿Qué sucedería a la energía almacenada en la gradiente de protones si no se utilizara para sintetizar ATP o hacer otro trabajo celular? Se libera como calor. Curiosamente, algunos tipos de células utilizan deliberadamente el gradiente de protones para generar calor en lugar de sintetizar ATP. Esto podría parecer un desperdicio, pero es una estrategia importante para animales que necesitan mantenerse calientes, como por ejemplo los mamíferos que hibernan, como los osos. Las células especializadas conocidas como adipocitos marrones, y los adipocitos marrones producen proteínas desacopladoras que se insertan en la membrana interna de la mitocondria. Estas proteínas simplemente son canales que permiten el paso de los protones desde el espacio intermembranal hacia la matriz sin atravesar la ATP sintasa, al proveer una ruta interna para que los protones fluyan de regreso a la matriz, y las proteínas desacopladoras permiten que la energía del gradiente se disipe como el calor. Eso sería todo, doctora. Gracias.